Vamos a iniciar la última de las clases de este curso de capacitación organizado por el Programa de Víctimas de Delitos que funciona en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Hoy tenemos a la doctora Margarita Ledesma, abogada especializada en Derecho Penal, que nos va a hablar, es una clase específica, sobre el control por parte de la víctima en los legajos de ejecución de la pena u otras alternativas de conclusión del proceso, por ejemplo, la probation o el juicio abreviado. Es un tema muy interesante, es un tema que todavía no tenemos una claridad o una línea, digamos, firme de jurisprudencia. Ustedes van a ver en la exposición distintas posiciones que hay entre algunos tribunales, algunos juzgados de ejecución. Bueno, ella lo va a explicar, es una abogada que trabaja específicamente en derecho penal y trabaja muy bien, va a dar el pantallazo desde afuera, desde el otro lado del mostrador, que esto siempre es bueno. Y después, cuando ella concluya, se abrirán las preguntas para que ustedes puedan hacer las indicaciones que quieran hacerlas, se les contestarán. Finalmente yo voy a cerrar el curso, hoy es la última clase, y desde ya les voy anticipando que el año que viene vamos a arrancar temprano, vamos a arrancar en el mes de marzo, ya tenemos previsto un curso intensivo de capacitación para profesionales en derecho de víctimas, en la aplicación de la ley de víctimas, tanto en la ley nacional como en la ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y si nos alcanza también podríamos avanzar con la ley de provincia de Buenos Aires. Bueno, yo los voy a dejar en compañía de la doctora. Nosotros estamos en este momento en el Colegio Público de la Abogacía para llevar adelante esta actividad. La llevamos adelante a través de un Zoom que se hace desde esta oficina. Así que, bueno, simplemente y sin más, para no aburrirnos, dejo a la doctora. Gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más dinámico al curso o a la charla de hoy y vamos a hablar específicamente de la ejecución. Primero y principal, tienen que tener en cuenta lo siguiente. La víctima en el proceso penal es aquella persona, ¿sí?, que sufre un daño, ya sea en la psiquis, en la salud o en el patrimonio. Eso lo tienen que tener en cuenta desde el primer momento, ¿ok? Lo segundo que tienen que tener en cuenta es que dentro de lo que es el proceso penal, no importa cuál de las etapas sea, se tiene que respetar el principio rector de la ley de víctimas. ¿Y cuál es el principio rector? Es que se respeten y se cumplan los derechos y las garantías que tienen las personas víctimas de delitos. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, al acceso a la justicia, asesoramiento letrado, a la verdad, a la información, y son varios, pero estos son los más importantes. Más que nada es el acceso a la justicia, a la representación letrada, a la información, ¿sí?, y a la celeridad. ¿Okay? Estos son algunos de los principios, pero estos se tienen que respetar. Bien. Ahora, nosotros tenemos en cuenta que el proceso penal tiene 3 etapas. La instrucción, que es la investigación, la etapa del debate, donde se resuelve la situación del imputado, ya sea con un veredicto condenatorio o absolutorio, y la etapa de ejecución. Yo voy a hacer un breve comentario a base de lo que es la etapa del debate. ¿Y por qué?
porque dentro de esta etapa existe lo que burdamente se llama una solución alternativa, soluciones alternativas, ¿sí? ¿Cuáles son? Una es la suspensión del juicio a prueba y la otra es el instituto del juicio abreviado. La víctima también participa, como en todo proceso. Pero ¿qué pasa acá? Si sos querellante, por ejemplo, en la suspensión del juicio a prueba, es mucho más simple, vas teniendo un control del expediente y de la causa. ¿Qué pasa si sos víctima, hiciste la denuncia, y te llaman de un tribunal oral y te dicen, hay audiencia, usted tiene que presentarse tal día porque hay una audiencia en la cual va a pasar tal cosa? Y la persona no tiene ni idea. Bueno, eso es justamente asistir a una persona que es víctima de delitos, explicarle qué es lo que va a pasar en esa audiencia. Y aparte, porque el tribunal solamente, ¿sí?, te cita para lo que es el beneficio económico, o sea, lo que es la reparación económica del daño. Pero la ley de víctimas nos dice otra cosa, que nosotros nos podemos presentar un escrito, oponernos y decirnos por qué nos oponemos, no solamente en una cuestión patrimonial, ¿ok? Ahora, yo les voy a dar un ejemplo, dos ejemplos de lo que me ocurrió a mí como abogada, ¿sí?, yendo por las víctimas. En un caso yo era querellante. Nosotros estábamos en el Tribunal Oral en lo Criminal número 20, en la causa Fernández y otros sobre estafa, ¿sí? Mi cliente era un señor muy mayor que sufrió el famoso delito, bueno, de las llamadas telefónicas. La defensa solicita la suspensión de juicio a prueba. Nosotros nos presentamos, expusimos por qué no, guiándonos de jurisprudencia de la Cámara de Casación en cuanto al beneficio económico, todo lo que nos ofrecían, que no nos alcanzaba. Hasta ahí, la querella, bueno, nosotros éramos la querella, dijimos que no, la Fiscalía también se opuso, el tribunal no dio lugar, hoy en este momento está en la Corte Suprema. Pero ¿qué pasó con nosotros? Mi cliente fallece. Entonces no sabíamos, a ver, ¿cómo podemos seguirlo? Ahí nosotros teníamos la ley de víctimas que también contempla la situación de la familia. Entonces nosotros, a través de esto, la ley de víctimas, hicimos una presentación por la hija, que también indirectamente fue víctima de este delito. Bueno, lamentablemente el tribunal dijo que no nos hizo lugar, y terminamos ahora, estamos en la Cámara de Casación, resolviendo si nosotros podemos o no ser parte. Esto me pasó a mí como defensora. Ahora, ¿qué me pasa? Perdón, como creyente. Pero tuve otro caso, ya en el Tribunal en lo Criminal número 20, que yo sí iba por la víctima, que me llama esta persona y me dice, necesito que me acompañe a la audiencia. Bueno, ahí yo la acompaño, tampoco estábamos de acuerdo con lo que ofrecía la defensa, presentamos un escrito, más allá de que en la audiencia nos opusimos, ella fue escuchada. Y contrario a lo que nos pasó en el otro tribunal, este tribunal nos dio la razón y dijo que sí, que teníamos razón, y por más allá de que el fiscal estuviera de acuerdo con lo que ofrecía la defensa, la víctima había fundamentado de tal manera que ellos tenían que oponerse. Y se basaron en la ley de víctimas, ¿sí? Estos son ejemplos que pueden pasar en la suspensión de juicio a prueba. Y también otra cosa que tienen que tener en cuenta, que el control de la suspensión de juicio a prueba lo hace un juzgado de ejecución. Entonces, ustedes ahí tienen que ir mirando y pedir que se les dé acceso al legajo para ver si se está cumpliendo con las reglas de conducta. Eso es en el caso de la suspensión de juicio a prueba. Pero ¿qué nos pasa con el instituto del juicio abreviado? Ahí tenemos otro problema. Si sos querellante, ¿te podés oponer al abreviado? Sí. Por ahí el tribunal o la fiscalía y la defensa tengan una postura totalmente diferente.
Yo tuve un caso en la provincia de Buenos Aires de homicidio que el fiscal hace un cambio de calificación, ¿sí? Y llega al juicio abreviado con una condena mucho menor de lo que nosotros estábamos pidiendo como particular damnificado. No solo me presenté como particular damnificado, sino también que acompañé a otros familiares de la persona que había fallecido a causa de este delito, y logramos que el tribunal no haga lugar a este abreviado. Esto pasó en este caso, pero por ejemplo, hay casos en que yo era solamente abogada de las víctimas, porque a ver, las personas cuando van a un juzgado a preguntar, que te llaman, les dicen, ¿tenés abogado? ¿Sos particular damnificado? La persona no sabe, lo único que te dice, yo tengo el fiscal. Y hay veces las conclusiones de la fiscalía y la defensa no alcanzan para la víctima. ¿Sí? Entonces, esto nos pasa, por ejemplo, en las causas de abuso, cuando vos vas por la familia de las víctimas, o vas cuando son menores de edad en específico. Bueno, a nosotros nos pasó. No estuvimos de acuerdo, se nos citó, yo la acompañé a la mamá y a las dos nenas. Presentamos un escrito, nos opusimos, bueno, terminamos también en la Cámara de Casación y nos fue bien. Nos dieron lugar, ¿sí?, por la gravedad del daño. Estas son cuestiones que ocurren en esta etapa. Y otra vez volvemos, que la sentencia de un juicio abreviado termina en un juzgado de ejecución. ¿Sí? Bueno, esto es para una introducción de también las cosas que ocurren antes de la etapa de ejecución. La etapa de ejecución es una etapa totalmente diferente de lo que es las dos etapas anteriores del proceso, ¿sí? Se rigen por una ley totalmente distinta, que es la ley 24660, que es la ley de ejecución penal, y nosotros vamos a tener que conocerla muy bien, porque tiene que trabajar en forma conjunta con la ley de víctimas, ¿ok? Pero antes de eso, ustedes tienen que entender y saber que una vez que la persona, ese interno, está condenado, ustedes tienen que asesorar a su cliente de esta manera. Piden la sentencia y tienen que ver si esta persona está privada de su libertad, el cómputo de la pena. ¿Y por qué les estoy diciendo que mirar el cómputo de la pena? Porque la ley de víctimas con la ley de ejecución, con las reformas que tiene la ley de ejecución, habla de que la víctima va a ser informada y escuchada en qué casos: salidas transitorias, libertad condicional, libertad asistida, semidetención, arrestos domiciliarios. Si ustedes vienen trabajando con esta persona, tienen que saber cuándo y en qué momento el interno va a obtener estos beneficios. Y eso es cuando ustedes miren el cómputo de la pena, ¿sí? Otra cosa que también tienen que hacer es pedir la vinculación al exiem y al legajo. ¿Por qué? Porque si no, no van a tener control y no van a saber qué es lo que está ocurriendo en ese legajo de ejecución, ¿sí? La ley de víctimas reforma y incluye el artículo 11 bis de la ley de ejecución, que yo hace un ratito se los dije, que es cuando la víctima va a ser informada y escuchada. También tenemos el artículo 496 y 505 del Código Procesal Penal de la Nación, ¿sí?, que habla justamente de esto, de cuándo la víctima va a ser informada y cuándo va a ser escuchada y en qué casos. Bien, ahora, volviendo a la práctica, hay que pedir la vinculación al exiem. Muchos jueces de ejecución no te lo dan, solamente te dan el acceso al legajo de víctima. Y uno, como abogado, trabaja ciego. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por eso es importante tener la copia de la sentencia, el cómputo. Y a nosotros, como abogados de víctimas, con suerte se nos va a notificar de los pedidos de beneficios. Pero uno, para trabajar esto, tiene que conocer la ley de ejecución sí o sí. ¿Por qué? Porque una persona que una vez que queda condenada se rige por esta ley. Y esta ley trata siguientes temas. Por ejemplo,
las fases de progresividad del interno. Empieza con socialización y termina con el periodo de prueba. Y uno dice, ¿pero para qué me sirve esto? Bueno, justamente porque no importa en la fase que estés de la progresión de tu régimen para pedir la libertad condicional. Mientras que a vos te dé la calificación, llegues a las 2/3 partes de la pena, no tengas antecedentes y no tengas sanciones, está todo bien. Podés acceder al beneficio. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de salidas transitorias o libertad asistida? Ahí no, ahí ya tenemos que estar viendo si la persona está en el periodo de prueba, si llega al periodo temporal, y para llegar al periodo de prueba tenés que tener una calificación de 17. Cuando yo hablo de las calificaciones, hablo de concepto, conducta, el interno es calificado cada 3 meses. Y ustedes tienen que saber muy bien esto. ¿Por qué? Porque cuando a ustedes les corran traslado o les informen como abogados de las víctimas sobre esto, tienen que, si se van a oponer o van a explicar algo, tienen que debidamente fundamentarlo. ¿Y de dónde lo van a sacar? De la ley de ejecución. ¿Ok? Entonces, su cliente viene y les dice, a mí me llamaron de juzgado y me dijeron esto, o le llega la cédula. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Yo comúnmente lo que hago es, pido que me manden el escrito, que me corran traslado el escrito del pedido de beneficio, ya sea libertad condicional, salidas transitorias o libertad asistida. Bueno, si el escrito es básico, y es lo que dice la ley de ejecución o el Código Penal, en el artículo 3 en el caso de la libertad condicional, nosotros tenemos dos opciones. A los jueces de ejecución ninguno de los dos le va a gustar, pero uno los tiene que pedir. Uno es, por ejemplo, pedir el legajo técnico criminológico. ¿Para qué les sirve? El legajo técnico criminológico lo que te muestra es la evolución de esa persona dentro de la unidad. Supongamos que tenemos una causa de violencia de género. Y dentro de esa causa, la persona tiene algún tipo de problema. Y no está yendo al psicólogo, o no está haciendo los cursos. En el escrito básico no lo dice. Entonces, ¿dónde lo tiene que decir? En el legajo. Los jueces nunca te lo dan, pero hay que pedirlo. Otra es pedirle al juez de ejecución que una vez, porque el defensor una vez que pide la libertad condicional, el juez tiene que hacer dos cosas, el juez de ejecución: informar a la víctima y librar oficio al servicio penitenciario para que la Junta Correccional haga el debido informe si esta persona le corresponde o no. Bueno, uno le tiene que pedir al juez, es entonces, que nos mande, una vez que llegue, el informe del Consejo Correccional. A ver, los informes del Consejo Correccional a un abogado que representa a una víctima comúnmente no le sirven mucho. ¿Por qué? Porque el Consejo Correccional en el informe dice, por ejemplo, sector trabajo. Trabaja en el penal, hace bolsitas, cuando salga para el egreso tiene trabajo en un supermercado. En el área de salud dice que la persona está muy bien de salud. En áreas sociales que el referente va a hacer contención, etcétera, etcétera. El domicilio, la zona no es peligrosa. El área de criminología dice que como todas las áreas están bien, no pasa nada. El área de estudio dice que está estudiando. ¿Y a nosotros qué le decimos al cliente? Bueno, ahí está el problema. Si no hacen ningún tipo de... Si no nos convence, pero convencer es que, a ver, si la persona, porque aparentemente está haciendo todo bien, pero yo soy abogado de una persona que sufrió una causa de violencia de género, sufrió abuso. ¿Qué le digo a mi cliente? Bueno, lo que nosotros podemos hacer y podemos decir, presentar un escrito explicándole al juez que lo que nosotros necesitamos es una segunda opinión. Pedir que intervenga el equipo interdisciplinario. A veces la consulta del equipo interdisciplinario es fundamental porque va más allá de lo que genéricamente dice el Consejo Correccional. Pero ¿por qué yo hago tanto hincapié en todas estas cosas? Porque la Fiscalía, que es el órgano que va a intervenir para decir sí o no, si está de acuerdo o no,
Lo que se fija la Fiscalía es la evolución, que no tenga antecedentes, que no tenga sanciones, que dé todo bien y que el Consejo Correccional diga que sí. Y se terminó. Pero nosotros no somos la Fiscalía, nosotros somos abogados de una persona que, recuerden lo que le dije, sufrió una secuela de un delito. Entonces nosotros tenemos que darle esa información y esa tranquilidad al cliente. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Bueno, podemos pedir estos informes. Supongamos que sale todo maravillosamente bien, y nosotros seguimos nuestro cliente sigue con miedos. Vuelvo a hablar de las causas de género, que son las que por ahí las clientes mujeres es lo que más miedo tienen. Nosotros podemos pedirle al juez una serie de medidas. Por ejemplo, durante lo que dure el egreso hasta que termine la causa, hasta que cierre el legajo, una restricción de perímetro de 500 metros, evitar todo tipo de contacto, que haga los cursos, los talleres para hombres violentos, en el caso de violencia de género, que tenga asistencia psicológica y todas las demás, obviamente, reglas de conducta que todos conocemos. Yo tengo un ejemplo de una causa de violencia de género que terminó en tentativa de femicidio. Yo soy abogada de ella, y la verdad, nosotros miramos el legajo y vimos que este señor no había hecho los cursos y que era muy discontinuo en las 2 unidades que había estado detenido la asistencia psicológica, y no eran buenos los informes. Y la unidad que está en Río Negro, la unidad del Servicio Penitenciario Federal, dijo que sí. Bueno, nosotros nos oponemos. Estamos en la Cámara de Casación porque el juez dijo que sí, que le merecía la libertad condicional, porque igual hubo un planteo de inconstitucionalidades, hubo un montón. O sea, ustedes como abogados en esta etapa es sumamente compleja y totalmente distinta a las otras dos, ¿sí? Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires yo represento a las personas víctimas, o sea, familiares de víctimas de un chico que mataron, ¿sí? La causa de homicidio. Bueno, el abogado plantea la inconstitucionalidad de un artículo del Código Penal en la cual él estaba pidiendo las salidas transitorias porque las personas que son condenadas por este tipo de delitos no tienen ciertos beneficios. Nos enteramos de casualidad y nos presentamos por la ley de víctimas y bueno, estamos ahí también luchando porque el juez de ejecución no nos da lugar. Estas son situaciones que van a pasar siempre, ¿sí? Arrestos domiciliarios, que nos pasa y que me ha pasado, en el mismo edificio donde vive la víctima. Pedir arresto domiciliario en el mismo edificio. O a una cuadra. O realmente las personas, el interno, hacen las cosas bien, porque también puede pasar. Pero si nosotros no conocemos la ley de ejecución y no sabemos en la faz que está esa persona, ¿cómo vamos a contestar? ¿Sí? ¿Cómo vamos a contestar un traslado? Y por eso tenemos que conocer muy bien la ley. ¿Y qué es lo que tenemos que pedir? Los informes de la unidad, si es necesario, del equipo interdisciplinario, y eso es muy importante. Y también los socioambientales, ver dónde la persona, por ejemplo, una transitoria, ¿dónde va a transitar? Si es lejos, cerca de nuestro cliente, darle esa tranquilidad. Esos son los casos, y bueno, lo que ocurre en el juzgado de ejecución. Y recuerden que todas las resoluciones, por lo menos en Nación, del juez de ejecución, es pasible de recurso de casación. Es muy complejo, la mayoría de los jueces medio que se resisten, por decirlo así, a aplicar la ley de víctimas. Es una lástima porque esta ley vino para quedarse, vino para reformar el sistema, y lo bueno que tiene es que todas las partes pueden ser escuchadas durante cualquier etapa del proceso, pero la ejecución es la más importante porque nuestro cliente no tiene que ser revictimizado, y la persona, cuando la llaman del juzgado y le avisan que esta persona que fue condenada y él es víctima de ese delito, se siente revictimizado. Entonces lo que nosotros le tenemos que brindar es la tranquilidad a través de la información y a través del pedido de las medidas. Tenemos situaciones en las cuales intervienen las fiscalías especializadas. Perfecto. ¿Pueden opinar igual?
o no que nosotros. Pero a veces no tenemos las fiscalías especializadas y ahí es donde nosotros tenemos que a veces luchar con el sistema. Los escritos, siempre pedir vinculación al LEX, ¿por qué es importante? Porque es la única manera. Sí, el doctor Pelusi aplica la ley de víctimas, es verdad. Él es uno de los pocos. Entonces, lo que siempre es pedir la vinculación al ex, sí o sí, y si no te lo dan, vas a tener que trabajar sobre el legajo de la víctima y vas a tener que pedirle al juez una serie de escritos que uno trabaja a ciegas, adivinando lo que hace la defensa, pidiendo los dictámenes de los fiscales, de las fiscalías especializadas y emitiendo su opinión. Y les recuerdo, todas las resoluciones de los jueces de ejecución son pasibles de recurso de casación. Y digo esto porque yo, en casi todas mis causas que voy por las víctimas, estoy en la Cámara de Casación. No he tenido mucha suerte, siempre termino en la Cámara de Casación, salvo en algunos casos con una juez de ejecución que me ha ido bastante bien, pero es muy complicado, hay que conocer muy bien la ley de ejecución y ver cómo conjuga con la ley de víctimas. Recuerden que la ley de víctimas reformó la ley de ejecución. Y la ley de ejecución es una ley madre para todo el país, por decirlo así, junto con la ley de víctimas, y se puede aplicar en el interior con sus respectivas leyes. Bueno, creo que con esto, si hay alguna pregunta, yo he tratado de ser lo más clara posible. No sé. Gracias, doctora Ledesma. Margarita, no sé, José, si podemos empezar las preguntas o puedo decir algo antes de las preguntas. Ya vamos a ver si hay alguna pregunta que quieran hacer respecto al tema puntual. Si no, te doy el uso de la palabra. Gustavo, a ver, no tengo... Bueno, todavía no hay preguntas. Yo quiero... Creo que no tengo preguntas todavía. Todavía no, pero ya van a venir. Yo Ya van a aparecer. Quería introducir algunos temas justamente con lo que dijo la doctora Ledesma. En primer lugar, saludar a Diana Cohen, que está presente, nos está escuchando, está participando, y a la doctora Mariana Romana, de Usina de Justicia. Las dos amigas, las dos colaboraron con la institución, con el programa de víctimas del Colegio Público, estas charlas, este curso fue armado por Usina en conjunto con nosotros, así que son siempre bienvenidos, son amigos. La verdad que sobre el tema víctimas, Usina de Justicia ha trabajado bastante y sobre todas las cosas, para mí, hay un gran camino por recorrer todavía en algunas cuestiones. Justamente, a mi entender, este tema de la ejecución es uno de los sobre los cuales debemos analizar un cambio en la legislación. Empiezo por decir que, como dijo la doctora Ledesma, no sé si la doctora Ledesma ¿me estás escuchando, Margarita? Sí, Gustavo. Ah, bueno, perfecto. Bueno, esto fue muy discutido dentro del programa nuestro del Colegio de la Abogacía. A mí me parece que la madre de todas las batallas es justamente lo que dijo la doctora Ledesma, que el querellante en el proceso penal deja de ser tal en el proceso de ejecución. Esto es así, es decir, hay un artículo específico de la ley de ejecución que dice que no se puede ser querellante. Sí, la víctima puede participar como tal en este proceso, pero a mi entender no tiene la capacidad o la fuerza jurídico-procesal que tiene un querellante durante todo el proceso. Me estoy refiriendo concretamente a lo que dijo la doctora Ledesma, que es verdad, el pedido de formación de los incidentes de víctimas, que en general estos incidentes se forman, lo que pasa que con posterioridad los informes o los documentos que se incorporan a ese incidente son los que el juzgado de ejecución determina que se tienen que incorporar en forma unilateral. Es decir, cuando se da traslado por ley de una
de un pedido de libertad condicional, de una salida transitoria, de una salida excepcional, lo único que se da traslado es del escrito, en su caso, de la defensa. Entonces, como dijo la doctora Ledesma, uno está contestando a ciegas. El otro problema que veo, y también entender, es que, como bien dijo la doctora Ledesma también, todos los recursos que se pueden ejercer en esta etapa del proceso es el recurso de casación. Y yo no sé, por eso quería preguntarle a la doctora Ledesma, que tiene también bastante ejercicio en este proceso de ejecución, es decir, plantea ante estos juegos de ejecución, si los recursos de casación de la víctima, habiéndose formado el incidente, habiendo contestado, habiendo opinado, es abierto el recurso de casación en las salas de la casación. Sería interesante hacer un promedio o establecer si estos recursos tienen tratamiento, si son aceptados o no. Este es el otro problema que yo veo fundamentalmente en el acceso, en la publicidad y en el ejercicio de los derechos de la víctima en el proceso de ejecución. No sé si, Margarita, me entendiste la pregunta, ¿cuál es tu... Perfecto, te cuento, de 20 recursos de casación presentados por víctimas, me abrieron uno y me dijeron que no. Todos los demás rechazados. En primer lugar, no se abren los recursos porque lo que se tiene que discutir acá, que es lo que vengo diciendo yo, a diferencia del querellante, la víctima no es parte, es decir, no es parte entre comillas, es decir, tiene voz, no tiene voto, ¿cómo es? Es un tema asimilable a la opinión de la víctima que se le toma, por ejemplo, en una medida alternativa, en un pedido de probation. En un pedido de probation que se hace en un tribunal oral, en otra etapa del proceso. Me parece que eso es lo que habría que analizar de acá en adelante. Sin ir más lejos, el querellante que fue querellante durante todo el proceso, ¿por qué la ley de ejecución dice que no puede serlo en esta etapa del proceso? Es decir, se determina que son dos procesos diferentes. Bueno, acá dije recién que están presentes la gente de Usina de Justicia, yo creo que hay mucho escrito en relación a la participación de la víctima y del querellante, hago esa salvedad, en los incidentes de excarcelación, de exención de prisión, es decir, en cuanto a los temas que se tratan en la etapa del proceso de instrucción o en el tribunal oral, cuando se trata la libertad de los imputados, si están detenidos o no. Me parece que excede la charla esta, pero es enriquecedor. Yo dije recién que es un proceso que va a tener que ser analizado y es un camino por recorrer. Bueno, no sé, Margarita, si pensás yo más. quisiera decir algo al respecto de esto, porque en definitiva nosotros tenemos que pensar que la ley de víctimas, en el artículo 12, establece claramente el derecho de la víctima a participar y a ser oída en los pedidos que efectúe la defensa del procesado, imputado, condenado, respecto del tema de la ejecución de la pena. Y digamos que también hay que tener muy en cuenta los lineamientos de fallo Santillán de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que bueno, todos recordarán cómo es Santillán y por qué la Corte dice lo que dice respecto de la posibilidad de avanzar en solitario la querella cuando el fiscal pidiera la absolución. Bueno, estos temas son muy importantes tenerlos presentes en el momento del control de la ejecución de la prueba y exigir el cumplimiento de la ley. Y el cumplimiento de la ley implica también el cumplimiento del artículo 12 de la ley de víctimas. Por ende, aunque sean rechazados estos recursos de casación, deberíamos insistir, ¿sí?, para lograr que la Corte Suprema de Justicia finalmente resuelva en algún caso testigo y baje una línea correcta en amparo al derecho de las víctimas.
Esa es la tarea como abogados y creo que también deberíamos insistir en los operadores del sistema judicial para que se hagan carne de esta situación de angustia que padece la víctima cuando observa que en el legajo se va a producir o la soltura o una libertad condicional o alguna medida que realmente lo vuelva a colocar en riesgo a la víctima. Y también quiero aportar el fallo Junco, que tiene que ver con la retroactividad o irretroactividad de esta ley, porque la verdad que muchos defensores dicen, sí, bueno, pero no me puedes aplicar una ley posterior más gravosa a mi cliente cuando el caso es anterior, ¿no? Y ahí tenemos el fallo Junco que habla justamente de esa posibilidad. Así que, bueno, yo con estos conceptos redondeé un poquitito la excelente exposición de la doctora Ledesma y los conceptos que acompañó el doctor Topic, como de costumbre, siempre aportando mayores elementos para que los colegas cuenten con las herramientas necesarias para hacer justamente realidad el derecho de la víctima. La doctora Acet pidió la palabra, levantó la mano, le concedemos la palabra, le desbloqueamos el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí, claramente, Sí, doctora. por supuesto. Bueno, no, yo simplemente quería felicitar a la doctora Ledesma porque son tantas las veces que uno escucha exposiciones y que en realidad son sumamente teóricas, y la exposición de ella estuvo enfocada a los casos prácticos que son los que en realidad interesan. O sea, me gusta que una abogada que ejerza la profesión hable en este caso de la ley de víctimas, pero no como simplemente una teoría, sino aportando a la practicidad en el ejercicio de la profesión. Esto es todo. Gracias, doctora. Bueno, muchas gracias, doctora. ¿Alguien más que Bueno, quiera hacer? y Yo no sé si- felicito también lo que dijo el doctor Topic, que aportó, y lo que hizo el coordinador, obviamente, de la Comisión de Víctimas. Hoy Bueno, estuve Muchas buena, gracias, doctora. qué buena que Gracias, estoy doctora. hoy. Estoy buena. Gracias, Hoy está doctora. buena la doctora. Bueno, Bueno, no, eh, José, perdóname. Yo no sé si, Mariana, estás escuchando, porque ahí te veo. Eh, Vos sos partícipe y hacedora, conjuntamente con Diana y Usina, de este curso. Yo no sé si vos querés aportar algo sobre este tema, que yo sé que ustedes lo tratan habitualmente. No sé si hay alguna propuesta de Usina que nos comentes en relación a este tema de la participación de la víctima en los procesos de ejecución. Si nos podés aportar algo, si querés, ¿no, Mariana? ¿Cómo te va? Ah, dice que no le la anda el doctora está micrófono. con el micrófono. Está con el Ay, no le... micrófono. Bueno, ahí está diciendo que están trabajando en Dice ello. Yo sé que que están trabajando en ello. Sí, sí, yo sé que están trabajando en esto asiduamente. Es un tema de tratamiento y hay varios abogados participantes de Usina de Justicia que hasta están viendo la normativa vigente y están haciendo presentaciones. Bueno, sí, José, perdóname que te interrumpí no, antes. está muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, yo simplemente voy a ir cerrando el curso, un curso realmente muy interesante, un curso en el que todos aprendimos, un curso en que todos nos comprometimos un poquito más, en que esta ley realmente cumpla con el objetivo trazado en el momento en que se puso en vigencia, con bastante resistencia en muchos sectores, y justamente somos nosotros los abogados los encargados de hacer esa defensa, porque la víctima, bueno, yo lo veo así, somos el primer escalón de la larga escalera que tiene que subir la víctima tratando de conseguir que sus derechos le sean acordados. Entonces, nosotros, tomando un poco la referencia de uno de mis profesores
que me decía que el abogado es el jinete solitario de la jurisprudencia. Bueno, tomemos las lanzas para que esta ley sea verdaderamente cumplida, no solamente por los tribunales, sino por todos los operadores del sistema, y que los abogados que ejerzan el derecho de las víctimas cumplan efectivamente con el rol a los cuales se someten, digamos, en la defensa de esos intereses. Yo quiero agradecer a la doctora Diana Cohen Agres y a toda la gente de Usina de Justicia, Mariana Romano, todos. Queda mal que no los nombre a todos, pero les pido mil disculpas. También quiero agradecer a la gente que se acercó de Madre del Dolor, y también quiero hacer un reconocimiento a todos los integrantes del programa de víctimas que durante estos largos meses acompañaron la propuesta de un curso tratando de capacitar no solamente a los profesionales y también divulgar los derechos que surgen de la ley de víctimas, para que esta ley no solamente sea una ley nacional de cumplimiento en todas las provincias, cosa que todavía no es así, hay muchas provincias que todavía no han adherido, otras provincias o ciudades como la ciudad de Buenos Aires tienen su propia ley, pero esto es lo que necesitamos, que los operadores del sistema estén bien concientizados respecto a los derechos de las víctimas en los procesos penales. Así que, bueno, yo simplemente agradecerles a todos, pasarles un aviso parroquial. El programa de víctimas se reúne los segundos jueves y cuarto jueves de cada mes en el cuarto piso del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Esta es una reunión de los integrantes del programa, no es un curso, simplemente analizamos las cosas que proyectamos hacia adelante. Y una de las cosas que proyectamos ya para el año próximo es un curso intensivo respecto de la ley, la aplicación de la ley de víctimas, con casos específicos, donde vamos a convocar a muy buenos profesores y a participar también, si es posible, algún operador judicial. Bueno, yo nada más que agradecer, les dejo abierto, acá me pone Luciana, ¿cómo puedo asistir los jueves? No sé, Luciana, si es abogada o no es abogada. Si es abogada, puede incorporarse muy bien. Entonces, doctora, usted puede incorporarse, puede venir los segundos y cuartos jueves de cada mes al cuarto piso del edificio de la calle Corrientes 1441. Ahí se lleva adelante las reuniones del programa. No son cursos, son reuniones donde se decide cuáles son los temas que vamos a desarrollar en los próximos encuentros. Ahí, por ejemplo, se decidió, a propuesta del doctor Indig, hace poco tiempo, un curso muy importante respecto del juicio en ausencia. Esto tiene que ver con la causa AMIA y con la posición que los imputados han tenido hasta el día de la fecha, y con mucho agrado tengo que señalar que la semana pasada se replicó esta actividad originaria del programa de víctimas en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se presentó el proyecto de juicio en ausencia. Así que bueno, esto es lo que nosotros hacemos en las reuniones de los jueves, segundos y cuartos. Vamos diagramando nuestra tarea y tal vez analizar algún fallo polémico que nos llega respecto de alguna posición que ha tomado el tribunal respecto del concepto de víctima y cómo la víctima puede estar operando en los procesos judiciales. Así que bueno, yo muy agradecido
por el acompañamiento y la participación que hemos tenido. Me despido de todos ustedes hasta la próxima y muy buenas tardes.